Buenas tardes, vamos a hablar hoy sobre cómo explicarle sus crímenes a inmigración. Lo que vamos a explicar en este video aplica en varios escenarios. Por ejemplo, si usted tiene una audiencia frente a un juez en la Corte de Inmigración, tiene que saber cómo explicarle al juez sobre sus crímenes. Por otro lado, si tiene una entrevista con USCIS, con un oficial de inmigración, tiene que saber cómo explicar esos crímenes al oficial. O quizás usted está sometiendo algún tipo de perdón a inmigración que no requiere una entrevista, entonces tiene que saber explicar sus crímenes de una manera escrita, en un affidavit, una declaración que va a tener que incluir como apoyo para su caso de inmigración. Entonces vamos a hablar sobre los 5 pasos que usted debe tomar al momento de explicar su crimen a inmigración. Muchos saludos, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración practicando desde el 2012 y trabajando en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. En este canal ayudamos a las personas inmigrantes y a sus familiares a entender las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y esto lo hacemos tomando temas complicados, dividiéndolos en partes y explicándolos de una manera más sencilla. Hoy vamos a hablar sobre los 5 pasos que usted debe tomar al momento de explicar su crimen a inmigración. Antes que todo, hay ciertos crímenes que lo hacen automáticamente inelegible para un caso de inmigración. Y esto es un tema súper complicado. Si usted tiene un crimen más serio, le sugiero que hable con un abogado de inmigración que le ayude a determinar si usted cualifica para un remedio inmigratorio. De hecho, si usted tiene cualquier crimen y está pidiendo un remedio inmigratorio en los Estados Unidos, le aconsejo que vea este video, pero también hable con un abogado de inmigración. Entonces, antes de entrar de lleno a esos 5 pasos, voy a explicar que en todos los casos de inmigración hay un componente discrecional. Es decir, usted tiene que demostrar que usted merece ese remedio inmigratorio que usted está pidiendo. Algunas personas piensan que porque están casados con un ciudadano de los Estados Unidos, eso los hace automáticamente elegibles para estatus legal en los Estados Unidos. O porque tienen hijos que son ciudadanos, pues automáticamente pueden pedir estatus legal en los Estados Unidos. Y la verdad es que si usted tiene un crimen, no va a ser así de sencillo. Tiene que usted convencer al juez de inmigración o al oficial de inmigración que usted merece poder quedarse en los Estados Unidos. Entonces vamos a esos 5 pasos. Número 1. Pida un reporte certificado de su arresto con la policía. Muchas personas piensan que porque no les pusieron esposas, no se considera un arresto o que no va a haber un reporte de la policía. Generalmente para cualquier contacto que usted tenga con la ley, va a haber un reporte de policía y usted necesita saber qué es lo que dice ese reporte. También es bien importante que ese reporte sea certificado, porque de esa manera el juez de inmigración sabe que ese documento que usted trae de la policía representa exactamente lo que está en el expediente suyo con ese departamento de la policía. Si usted tiene un caso en la Corte de Inmigración, posiblemente el juez va a querer ver una copia certificada de ese reporte de policía. Realmente los reportes de policía se consideran pruebas de referencia. Esto es un término legal, pero la manera más sencilla en que yo puedo explicarlo es que es un chisme o un bochinche o un rumor, porque yo estoy ofreciendo un documento que escribió otra persona que no está disponible para testificar ni para contar de primera mano lo que vio. Pero muchas veces los jueces de inmigración toman estos reportes de policía como que todo o casi toda la historia que está ahí es correcta, aun cuando no tienen una oportunidad de personalmente hacerle preguntas a la policía sobre lo que la policía observó. En otros tipos de corte, por ejemplo, corte criminal, el reporte de policía no sería automáticamente admisible en evidencia a menos que esa policía que lo entrevistó venga a testificar personalmente, porque se considera prueba de referencia, un rumor, un chisme. Pero en inmigración casi siempre los jueces van a querer ver ese reporte de policía. Su abogado puede tratar de presentar el argumento de que el reporte de policía se considera prueba de referencia, pero
La realidad es que muchas veces el juez le va a exigir ver ese reporte de policía. La razón por la que es importante tener ese reporte de arresto de la policía es porque usted necesita tener la misma evidencia que tiene el gobierno sobre usted. Usted necesita poder leer qué fue lo que escribió el policía en ese reporte de arresto para informar bien cómo usted va a testificar o cómo usted va a explicar su crimen. En los casos que no son frente a un juez de inmigración, que son frente a USCIS, generalmente el oficial de inmigración le va a pedir ese reporte de arresto de la policía, así que es importante usted poder ver una copia de lo que tiene el gobierno sobre usted. Si no existe un reporte de policía, pero usted recuerda que lo arrestaron, que le tomaron las huellas digitales, tiene que pedir una carta certificada de la policía diciendo que no existe un reporte de la policía. A veces es difícil conseguir esto dependiendo del departamento de la policía con que usted esté trabajando, porque la policía puede pensar que con decir que no hay ningún reporte basta, pero para inmigración no basta con usted solo decir la policía me dijo que no hay un reporte. Usted necesita una carta certificada diciendo que no existe un reporte para ese incidente o que no hay un reporte para ese arresto. Tengo clientes que a veces van a pedir un reporte de policía y les dicen, dile a tu abogado que lo pide. Mire, el reporte de arresto es un documento público y usted no necesita un abogado para pedir ese documento. Entonces, si yo fuera usted, trataría de argumentar eso, que yo no necesito un abogado para pedir un documento que se supone que sea público. Número 2. Pida una certificación criminal con la corte. Cada vez que usted tiene un contacto con la ley van a proceder dos cosas. Un reporte de la policía, que es lo que acabamos de discutir, y un caso en la corte. Una certificación criminal de la corte va a decir exactamente qué decidió el juez en su caso. Y es bien importante que sea una certificación porque de esa manera el juez de inmigración sabe que ese documento representa exactamente lo que está en el expediente suyo con la corte criminal. Usualmente la corte criminal le va a cobrar adicional por darle este documento certificado. En mi experiencia a veces cobran de 20 a $40 adicional por certificarle ese documento. Si el fiscal decidió no ponerle cargos, eso va a salir en la certificación criminal de la corte. Si usted hizo un acuerdo por declararse culpable de cargos que son menores, va a salir en la certificación criminal de la corte. Si el juez lo sentenció a que cumpliera con una probatoria o un probation, eso va a salir en la certificación criminal de la corte. Si el juez lo sentenció a que hiciera trabajo comunitario, también va a salir en la certificación criminal de la corte. Es decir, esa certificación criminal de la corte va a decir cómo fue que concluyó su caso en la corte criminal. Y cuando usted vaya a presentar su caso al juez de inmigración o un oficial de inmigración, tiene que proveer una copia de la certificación criminal y tiene que poder explicar cuál fue la sentencia final del juez en el caso criminal, si hubo alguna. Si el caso nunca se presentó en la corte criminal, pero usted sabe que fue arrestado en ese condado, tiene que pedirle a la secretaria de la corte criminal que le dé una carta certificada diciendo que no hubo ningún caso criminal para usted. Al igual que con el reporte de la policía en el paso número 1 que les expliqué anteriormente, no basta con decir no hay récord en la corte criminal. Usted tiene que presentar un documento certificado por la secretaria de la corte criminal explicando que no hay récord suyos en esa corte criminal. Y si hasta ahora encuentra que el contenido de este video es útil, dele like, suscríbase y comparta nuestro canal, porque de esa manera más personas pueden beneficiarse de lo que estamos enseñando en este canal. Número 3. No trate de ocultar sus crímenes. Ahora que tenemos ya el reporte certificado del arresto y la certificación criminal con la corte explicando cómo concluyó su caso, tiene que explicar usted en sus propias palabras qué fue lo que pasó. Es decir, tiene que explicar por qué fue que lo arrestaron y cuáles fueron las circunstancias específicas alrededor de su arresto. Muchas veces en la consulta inicial el cliente me dice que el crimen no fue serio o me dice que no tuvo ningún crimen porque le da pena o porque piensa que porque pasó hace muchos años nadie se va a enterar o que ya lo pagaron todo y por eso no hay que decirlo.
A veces me dicen, no, yo cumplí con todo, o yo di otro nombre, o ya yo pagué todo, y creen que con eso se borra del expediente criminal. Para propósitos de inmigración, los crímenes nunca se borran. Por eso, no debe ocultar sus crímenes, especialmente su abogada de inmigración que está intentando ayudarlo. Si hubo alguna intervención de la policía y le tomaron huellas digitales, ese arresto va a aparecer en su historial criminal. Aun si usted da otro nombre o da otra fecha de nacimiento, dice que usted es de otro país, ese arresto le va a salir en su historial criminal porque sus huellas digitales no cambian. Las huellas digitales son únicas de cada persona. Y si usted miente sobre un arresto y trata de ocultarlo, va a quedar doblemente mal. 1, por el crimen que cometió, y 2, por tratar de mentir o ocultarlo. Y cuando usted está presentando un caso de inmigración, usted tiene que parecer como que es una persona honesta, que es una persona que toma responsabilidad por sus acciones. Entonces, cuando usted explique las circunstancias alrededor de su arresto, tiene que ser honesto, tiene que decir cuándo fue que lo arrestaron, de dónde usted venía, hacia dónde se dirigía, si usted estaba con otras personas, por qué fue que la policía lo paró y qué fue lo que pasó cuando lo pararon. Y por último, cómo fue que terminó ese incidente con la policía. Es decir, usted lo tiene que explicar como si fuera una película. ¿Cómo fue que empezó todo antes de que la policía llegara? ¿Qué fue lo que pasó después cuando llega la policía? ¿Y cómo fue que terminó todo? Número 4. Hablando de una persona que toma responsabilidad por sus acciones, número 4 es tomar responsabilidad por las acciones que llevaron ese arresto y mostrar arrepentimiento. Y cuando yo digo arrepentimiento, lo que quiero decir es que debe pedir perdón. Yo he tenido clientes que me dicen, ay, pero solo fue un DUI. O yo tuve una pelea con mi mujer y me llamó la policía, pero ya nos arreglamos. Mire, cualquier oración que comience con pero solo fue, ya me indica que usted no está tomando responsabilidad por sus acciones. Y el juez o el oficial de inmigración que está evaluando su caso quiere saber que usted está arrepentido de esas acciones. Entonces, dentro de este paso 4, les voy a dar 4 consejos que usted debe tomar en cuenta cuando pide perdón por un crimen a inmigración. Y para propósitos de consejos, voy a usar el ejemplo del DUI, o de manejar bajo los efectos del alcohol, porque es el crimen que veo con más frecuencia entre mis clientes. Número 1, exprese arrepentimiento, que no es solo decir perdón, usted tiene que explicar por qué está diciendo perdón y que usted entendió cómo su comportamiento lastimó a otras personas. No basta con decirle al juez, perdón, es mejor decir, quiero pedir perdón porque manejé bajo los efectos del alcohol y entiendo que puse en peligro la vida de otras personas inocentes y de mi vida también. Entonces ahí usted le está diciendo al juez exactamente por qué está pidiendo perdón y también que usted entiende cómo su comportamiento afecta a otras personas. Número 2, acepte responsabilidad. Dígale al juez que lo que usted hizo estuvo mal y explique también por qué la conducta estuvo mal. Por ejemplo, aquí usted diría, yo entiendo que manejar tomado está mal y que cuando estoy tomado no puedo tomar decisiones responsables en la calle. Pero nunca debe decirle a un juez o un oficial de inmigración, solo fueron 6 cervezas, porque esto demuestra que usted no entiende la seriedad de su conducta, que no está aceptando completamente su responsabilidad por lo que hizo y el juez no le va a gustar. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, no tienen leyes en contra de los DUI o no lo toman con seriedad cuando una persona maneja bajo los efectos del alcohol. Pero en Estados Unidos lo toman con mucha seriedad y de hecho una persona que tiene un DUI es considerado un peligro a la comunidad y es una razón para que ICE lo detenga e intente deportarlo. Así que no trate de minimizar la seriedad de un DUI porque no le va a ir bien y acepte responsabilidad por sus acciones. Número 3. Exprese su deseo de cambiar su conducta y que usted va a hacer diferente la próxima vez. Por ejemplo, si usted estaba en una fiesta bebiendo y tomó demasiado y aún así decidió montarse en su carro y manejar hasta la casa, ¿qué usted va a hacer diferente la próxima vez que vaya a una fiesta? ¿Va a tomar un Uber o un Lyft?
o va a ser más responsable sobre la cantidad de alcohol que está tomando, o a lo mejor usted le va a pedir a un amigo que lo lleve a su casa en lugar de usted ir manejando. Otro ejemplo es si usted fue arrestado porque tuvo una pelea con alguien y le dice al juez que es que en ese momento estaba bien enojado o estaba bien estresado. Pues, ¿qué usted va a hacer la próxima vez que se enoje o que esté estresado? Porque va a volver a sentirse enojado y estresado. Y tiene que decir conductas concretas. No puede decir, la próxima vez no lo voy a hacer, porque eso no suena creíble. Tiene que dar ejemplos concretos de qué conducta usted va a cambiar. Entonces, en el ejemplo de la pelea, quizás usted puede decir, bueno, la próxima vez que yo me enoje, voy a irme a caminar por 30 minutos para intentar tranquilizarme, o voy a contar hasta 10 y voy a respirar profundo. Y estos son solo ejemplos porque yo estoy segura de que hay más cosas de que usted puede hacer la próxima vez que se sienta enojado o que se sienta estresado y que siente que va a comenzar una pelea con alguien. Número 4. Como consecuencia de su arresto, ¿qué aprendió? Si usted tuvo que tomar alguna clase de manejo, o tuvo que ir a Alcohólicos Anónimos, o tuvo que ir a clases de manejo del coraje, entonces explíquele al juez o al oficial de inmigración qué usted aprendió en esas clases. Por ejemplo, a lo mejor usted tuvo la oportunidad de escuchar testimonios de otras personas que tuvieron un accidente por un DUI en donde ellos salieron lastimados o lastimaron a otra persona y usted se sintió impactado cuando escuchó esa historia. Entonces, usted puede ofrecer esa historia como algo que fue que usted aprendió en esas clases. O a lo mejor usted está yendo a terapia, está viendo a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces usted puede explicarle al juez qué cosas usted ha aprendido hablando con ese terapista o hablando con ese psiquiatra. Y si hasta ahora encuentra que el contenido de este video es útil, dele like, suscríbase y comparta nuestro video, porque de esa manera más personas pueden aprender sobre las leyes de inmigración y pueden beneficiarse de los videos en nuestro canal. Ok, esos son los 4 consejos sobre cómo pedir perdón por un arresto, pero vamos a regresar ahora a los 5 pasos para explicar su crimen a inmigración. Y ya llegamos al último, que es el paso número 5. Entonces aquí usted va a explicar por qué usted merece una oportunidad de quedarse en Estados Unidos y por qué usted quiere poder quedarse aquí. Entonces aquí usted puede proveer evidencia positiva en apoyo a su caso. Es decir, nosotros vamos a tener una balanza y a este lado vamos a tener sus crímenes, que es algo negativo, y usted quiere poder poner cosas positivas para que este lado de la balanza sea más pesado. Y recuerde que les dije al principio que en todos los casos de inmigración hay un componente discrecional y usted tiene que demostrar que merece la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. Entonces, este lado de la balanza, el lado positivo, tiene que pesar más. Por ejemplo, si usted tiene hijos menores de edad en Estados Unidos, los puede poner a este lado, algo positivo. Si usted está casado y su esposa o su esposo lo necesita o padece alguna enfermedad, eso lo puede poner a este lado para que la balanza pese más. O a lo mejor usted tiene padres que están en Estados Unidos con estatus legal y usted es quien los ayuda llevándolos a citas médicas o de otras maneras, eso lo puede poner en el lado de acá. Si usted fue a la escuela para aprender inglés o en el trabajo le dieron alguna certificación porque tomó clases y desarrolló destrezas o alguna habilidad especial, eso lo puede poner al lado aquí del lado positivo de la balanza. O si usted va a una iglesia, es miembro de una iglesia, hace trabajo voluntaria, trabaja con alguna organización, adoptó un perrito, eso lo puede poner aquí al lado positivo. Todas esas cosas positivas lo que van a hacer es que la balanza pese más en lo positivo y van a convencer al juez de que usted merece la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. Entonces vamos a resumir los 5 pasos para explicar sus crímenes a inmigración. Antes que todo, importante saber, hay algunos crímenes que lo van a hacer automáticamente inelegible para un remedio migratorio y que para todo tipo de caso de migración hay un componente discrecional. Es decir, usted le corresponde probar que usted merece el beneficio que está solicitando. Entonces, los 5 pasos son los siguientes. 1. Pida un reporte certificado de su arresto con la policía. 2. Pida una certificación criminal con la corte. 3.
Exprese su deseo de cambiar su conducta y qué va a ser diferente la próxima vez. 4. Tome responsabilidad por sus acciones. Y por último, 5. Explique por qué usted merece una oportunidad de quedarse en los Estados Unidos y por qué usted quiere poder quedarse aquí. Usted tiene crímenes y quiere saber si cualifica para un remedio inmigratorio. O quizá ya tiene un caso pendiente y quiere ayuda mostrando que merece la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. ¿Tienen dudas o preguntas sobre lo que discutí? O quizás quieren escuchar algún tema específico en este canal. Escríbanme abajo en los comentarios o llamen a nuestra oficina. Y hasta el próximo video. Que pasen buenas tardes.